Nunca olvidaré el día en que entré a mi oficina y lo vi ahí, con el uniforme de limpieza, trapear el piso que yo pisaba con mis tacones de diseñador. Tenía 28 años, era la directora creativa más joven de la agencia, y él, mi ex, el hombre que me dijo que nunca llegaría a nada sin un título universitario, estaba limpiando el escritorio donde yo acababa de cerrar un contrato de 3 millones de pesos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos ese arrepentimiento que había esperado ver durante 5 años. Pero ya era demasiado tarde. Yo ya no era la chica sin estudios que él despreció. Era su jefa. Y esta es la historia de cómo llegué hasta aquí. Si alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente, que no vas a lograr nada, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza. Y déjame saber en los comentarios si alguna vez alguien dudó de ti y tú le demostraste lo contrario, porque lo que voy a contarte te va a hacer sentir que todo es posible cuando decides que nadie más va a definir tu valor. Pero para que entiendas cómo llegué hasta ese momento, tengo que llevarte 5 años atrás, cuando tenía 23 años y estaba completamente enamorada de un hombre que me hacía sentir pequeña todos los días sin que yo me diera cuenta. Me llamo Valeria, y en ese entonces trabajaba como barista en un café de la Condesa mientras intentaba descubrir qué hacer con mi vida. Había dejado la universidad después de 2 semestres de comunicación, porque simplemente no era lo mío. Las clases me aburrían y sentía que estaba perdiendo el tiempo y dinero. Mis papás se decepcionaron, pero me apoyaron con la condición de que trabajara y me mantuviera sola. Así fue como terminé haciendo lates y capuchinos, pero la verdad es que era feliz. El café era mi lugar seguro, conocía a personas increíbles todos los días. Y ahí fue donde conocí a Rodrigo. Él llegó un martes en la mañana. Pidió un americano doble y se sentó en la mesa de la esquina con su laptop. Vestía traje, se veía mayor que yo, y tenía esa seguridad que solo tienen las personas que saben exactamente hacia dónde van en la vida. Regresó todos los días esa semana, y para el viernes ya estábamos platicando. Me contó que trabajaba en finanzas, que tenía 28 años, que acababa de regresar de hacer una maestría en el extranjero. Yo le conté que trabajaba ahí mientras averiguaba qué quería hacer, y él me miró con una sonrisa que en ese momento me pareció tierna pero que ahora sé que era condescendiente. Me dijo que era admirable que estuviera trabajando, que mucha gente de mi edad no tenía esa ética. No me di cuenta entonces de que ya me estaba etiquetando. Empezamos a salir 2 semanas después. Rodrigo era atento. Me llevaba a restaurantes que yo no podía pagar. Me presentó a sus amigos que todos eran profesionistas exitosos, y yo me sentía afortunada de que alguien como él se fijara en alguien como yo. Esa fue mi primera señal roja, pero estaba tan enamorada que no la vi. Yo pensaba que me veía afortunada, cuando debería haberme preguntado por qué él necesitaba hacerme sentir así. Nuestra relación se volvió seria rápido, al menos para mí. Yo lo amaba con todo lo que tenía, y él decía amarme también, pero siempre había un pero en sus palabras. Los primeros meses fueron bonitos, o al menos eso quiero creer. Rodrigo me recogía del trabajo, veíamos películas en su departamento que era 100 veces más grande que el cuarto que yo rentaba, y él me escuchaba hablar de mis ideas locas. Porque yo siempre tuve ideas, siempre fui creativa, desde chiquita dibujaba, creaba historias, diseñaba cosas en mi mente. Le contaba sobre campañas publicitarias que se me ocurrían cuando veía anuncios en la calle, sobre marcas que me gustaban y cómo yo las mejoraría. Él me escuchaba y sonreía, pero era esa sonrisa que ahora reconozco. La sonrisa de alguien que está oyendo, pero no está tomando en serio ni una palabra. Pero las señales empezaron a aparecer cada vez más claras. Cuando estábamos con sus amigos y alguien preguntaba a qué me dedicaba, Rodrigo contestaba por mí antes de que yo pudiera abrir la boca. Vale trabaja en un café por mientras, decía, con ese tono que dejaba claro que no era algo permanente, algo serio.
Sus amigos asentían con comprensión, como si yo fuera un proyecto en construcción. Cuando yo intentaba aportar algo a las conversaciones sobre trabajo o negocios, Rodrigo me interrumpía o cambiaba el tema. Una vez, en una cena con sus compañeros de la maestría, yo mencioné una campaña publicitaria que me había encantado y analicé por qué funcionaba tan bien. Todos me miraron sorprendidos, como si no esperaran que yo tuviera algo inteligente que decir. Rodrigo se rió incómodo y dijo que yo veía mucha tele. Me sentí humillada, pero me tragué las lágrimas y sonreí. Los comentarios se volvieron más frecuentes. «Deberías pensar en volver a la universidad», me decía cuando estábamos solos. «No puedes ser barista toda tu vida. Necesitas un plan, un título, algo que te respalde». Y yo asentía porque una parte de mí creía que él tenía razón, que sin un papel que dijera que estudié algo, yo no valía nada en el mundo profesional. Empecé a sentirme insegura de todo, de mi trabajo, de mis ideas, de mi futuro. Rodrigo se convirtió en la voz en mi cabeza que me decía que no era suficiente. Pasó 1 año y medio así. Yo seguía trabajando en el café, pero había empezado a hacer pequeños trabajos de diseño gráfico por mi cuenta. Había aprendido a usar Photoshop e Illustrator viendo tutoriales en YouTube. Me desvelaba creando logos para pequeños negocios de conocidos. Diseñaba menús para restaurantes. Hacía flyers para eventos. Me pagaban poco, pero me encantaba. Sentía que finalmente había encontrado algo que me apasionaba de verdad. Cuando le conté a Rodrigo emocionada sobre mi primer cliente que me pagó 3,000 pesos por un logo, esperaba que se alegrara por mí. En lugar de eso, me miró con esa expresión que yo ya conocía tan bien y me dijo que estaba bien como hobby, pero que si quería dedicarme a eso, en serio necesitaba estudiar diseño de verdad, que nadie contrata diseñadores sin título. Pero lo que realmente me dolió fue lo que vino después. Yo seguía haciendo trabajos, mi portafolio crecía, empecé a tener más clientes por recomendaciones. Una noche, mientras cenábamos en su departamento, le mostré un proyecto del que estaba especialmente orgullosa. Era toda una identidad de marca para una cafetería nueva. Había diseñado el logo, los colores, el concepto completo. Pasé 3 semanas en eso, investigando, creando, perfeccionando. Rodrigo lo miró por 2 segundos y me dijo que se veía bonito, como diciendo que se ve bonito un dibujo de un niño. Después suspiró y dejó su tenedor. «Valeria, tenemos que hablar», me dijo con esa voz seria que me hizo sentir un hueco en el estómago. Me dijo que había estado pensando mucho en nuestra relación, en nuestro futuro juntos, y que él veía su vida con alguien que fuera su igual, alguien con quien pudiera construir algo sólido. Yo le dije que podíamos construir lo que fuera juntos, que yo estaba dispuesta a trabajar en lo que él necesitara. Pero él negó con la cabeza y me soltó las palabras que me destruyeron. «No es solo el trabajo, Vale. Es que tú no tienes estudios, no tienes un plan real de vida. Yo necesito estar con alguien que esté a mi nivel profesionalmente, que entienda mi mundo, que pueda acompañarme a eventos de trabajo sin que yo tenga que estar explicando qué haces o por qué no terminaste la universidad. Mis papás me han preguntado varias veces cuándo vas a retomar tus estudios, y la verdad es que yo también me lo pregunto. Sentí que me arrancaban el corazón del pecho. Le dije que yo podía cambiar, que podía volver a estudiar si eso era lo que él necesitaba. Me oí a mí misma suplicando y me dio asco. Pero estaba tan rota que no me importó. Él me tomó de las manos y me dijo que no era solo eso, que él necesitaba a alguien que ya estuviera donde él estaba, no a alguien que apenas estaba intentando descubrir qué hacer con su vida. Después me dijo algo que jamás voy a olvidar, porque fueron las palabras que me motivaron a convertirme en quien soy ahora. Me dijo: sin un título universitario, sin estudios formales, nunca vas a ser más que una barista o una diseñadora de medio pelo. No es tu culpa, simplemente así funciona el mundo profesional.
Me fui de su departamento llorando tanto que apenas podía ver. Llegué a mi cuarto y me derrumbé. Llamé a mi mejor amiga Sofía y le conté todo entre sollozos. Ella estaba furiosa. Me decía que Rodrigo era un imbécil clasista, que yo valía 1000 veces más que él, que mis diseños eran increíbles y que no necesitaba un papel para demostrarlo. Pero yo no podía escucharla en ese momento. Solo podía escuchar la voz de Rodrigo diciéndome que nunca iba a ser suficiente sin un título. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, y cuando desperté al día siguiente sentía que algo dentro de mí había cambiado. Pero lo que no sabía era que esa ruptura sería el mejor regalo que la vida me pudo haber dado, porque Rodrigo no solo me rompió el corazón, me obligó a preguntarme quién demonios era yo y qué quería demostrarme a mí misma. Durante las siguientes semanas seguí trabajando en el café y haciendo diseños por las noches. No hablé con Rodrigo, bloqueé su número porque cada vez que veía su nombre me daban ganas de llorar. Pero también empecé a investigar, a estudiar por mi cuenta, a tomar cursos online de diseño, marketing digital, branding. Me di cuenta de que no necesitaba un salón de clases para aprender. Necesitaba disciplina y hambre de conocimiento. Y créeme que tenía hambre. 3 meses después de la ruptura, vi una publicación en un grupo de Facebook. Una agencia de publicidad pequeña estaba buscando diseñador junior. Mandé mi portafolio sin pensarlo mucho, esperando que me rechazaran porque no tenía título universitario. Pero me llamaron 2 días después. La dueña de la agencia, Patricia, me hizo una entrevista donde me preguntó por qué no había terminado la universidad. Le dije la verdad, que no era para mí, que yo aprendía mejor haciendo que oyendo teoría. Después me puso una prueba. Me pidió que diseñara una campaña completa para un cliente ficticio en 2 días. Me desvelé esas 2 noches, creé algo que salió de lo más profundo de mi creatividad, y cuando se lo presenté, Patricia me miró con una sonrisa enorme y me dijo que estaba contratada. No podía creerlo. Tenía 24 años, ningún título universitario, y acababa de conseguir mi primer trabajo como diseñadora en una agencia de verdad. El sueldo no era increíble, pero era el triple de lo que ganaba en el café, y además estaba haciendo lo que amaba. Renuncié al café ese mismo día, le agradecí a mi jefe por todo, y empecé en la agencia a la semana siguiente. Los primeros meses fueron intensos. Trabajaba como loca porque quería demostrar que Patricia no se había equivocado al contratarme. Hacía horas extras sin que me lo pidieran. Estudiaba todas las noches. Aprendía de mis compañeros que tenían más experiencia. Y poco a poco empecé a destacar. Patricia notó mi trabajo. Me empezó a asignar proyectos más importantes, clientes más grandes. Al año de estar ahí, ya era diseñadora senior y lideraba mi propio equipo pequeño. Tenía 25 años y sentía que finalmente estaba construyendo algo. Pero lo mejor de todo era que yo me sentía diferente. Ya no era la chica insegura que necesitaba la aprobación de un hombre para sentirse valiosa. Era una profesional que se estaba ganando su lugar a punta de talento y trabajo duro. Fue en esa época que empecé mi transformación física también. Me inscribí al gimnasio, no para verme bien para alguien más, sino para sentirme fuerte. Cambié mi forma de vestir, dejé de usar pants y sudaderas todo el tiempo y empecé a arreglarme más. Me corté el cabello, me lo pinté de un tono más claro que me encantó. Invertí en ropa que me hiciera sentir profesional y segura, pero el cambio más grande fue interno. Aprendí a valorarme, a establecer límites, a no dejar que nadie más me hiciera sentir menos. Durante todo ese tiempo no supe nada de Rodrigo. Sofía me contó un par de veces que lo había visto en algún lugar, que se veía igual que siempre. Yo no pregunté más. Honestamente no me interesaba. Estaba tan enfocada en mi carrera y en mi crecimiento que él se había convertido en un recuerdo lejano, casi como si hubiera sido otra vida. Salí con un par de chicos durante esos años.
Nada serio, y estuvo bien. Aprendí a disfrutar de mi independencia, de llegar a mi departamento que ahora podía pagar sola y sentirme orgullosa de cada mueble que había comprado con mi dinero. A los 2 años de trabajar en la agencia de Patricia, me llegó una oferta inesperada. Una agencia mucho más grande, una de las top 3 en Ciudad de México. Me contactó por LinkedIn. Habían visto mi trabajo en un proyecto que se había vuelto viral en redes sociales. Una campaña para una marca de ropa sustentable que yo había dirigido completa. Querían que fuera su directora creativa junior. Cuando vi el sueldo que ofrecían, casi me desmayo. Era 4 veces lo que ganaba ahora, más bonos, más beneficios. Acepté sin pensarlo 2 veces. Patricia me felicitó con lágrimas en los ojos. Me dijo que yo era la prueba de que el talento y la pasión valen más que cualquier papel. Tenía 27 años cuando entré a esa agencia, Nexo Creativo, y mi vida cambió completamente. La oficina estaba en Polanco. Era enorme, moderna, con espacios creativos increíbles. Mi equipo era de 15 personas. Manejábamos clientes millonarios, marcas internacionales. Yo era la directora creativa más joven en la historia de la empresa, y todos los días me tenía que pellizcar para creer que era real. Trabajaba muchísimo. Mis días empezaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 9 de la noche, pero amaba cada segundo. Mis campañas empezaron a ganar premios, reconocimientos de la industria, menciones en revistas especializadas. Me invitaban a dar pláticas en universidades, a mí que no tenía ni un semestre completo de educación formal. Un año después, cuando tenía 28, el director creativo general renunció para irse a trabajar al extranjero. Los dueños de la agencia me llamaron a una junta y me ofrecieron el puesto, directora creativa general, el puesto más alto del departamento creativo de toda la agencia. Yo, Valeria, la chica sin título universitario, la exbarista que su novio despreció por no tener estudios. Acepté con lágrimas en los ojos, y cuando firmé el contrato y vi el sueldo que iba a ganar, no podía creer que esa fuera mi vida. Tenía mi propia oficina en el piso ejecutivo, con vista a toda la ciudad, un escritorio enorme y un equipo de más de 40 personas a mi cargo. Pero nada me preparó para lo que pasó 2 meses después de asumir mi nuevo puesto. Llegué una mañana temprano como siempre, con mi café en la mano y revisando emails en mi celular mientras caminaba hacia el elevador. Saludé al de seguridad, subí a mi piso y cuando abrí la puerta de mi oficina casi se me cae el café. Había un hombre con uniforme de limpieza trapeando mi piso, uniforme azul, con el logo de la empresa de mantenimiento. No le vi la cara al principio porque estaba agachado limpiando detrás de mi escritorio. Le dije buenos días de forma automática y me acerqué a mi escritorio para dejar mis cosas. Fue entonces cuando él se enderezó y me miró directo a los ojos. Era Rodrigo, mi ex, el hombre que me dijo que nunca sería nada sin un título universitario. Ahí estaba, con 33 años, limpiando mi oficina. Por un segundo pensé que estaba alucinando, que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Pero no, era él. Lo reconocía perfectamente, aunque se veía diferente, más acabado, con unas ojeras profundas y un par de kilos de más. Nos quedamos mirando en silencio que se sintió eterno. Vi cómo sus ojos recorrían mi oficina, mi ropa de diseñador, los premios en mi estantería, mi nombre grabado en una placa en la puerta que decía Valeria Mendoza, directora creativa general. Vi el momento exacto en que él entendió quién era yo ahora. Mi reacción fue extraña. Esperaba sentir triunfo, satisfacción, ganas de restregárselo en la cara. Pero lo que sentí fue una calma profunda. Una paz que venía de saber que yo había demostrado todo lo que necesitaba demostrarse a mí misma, no a él. Lo miré a los ojos y le dije con la voz más tranquila que pude buenos días. Puede terminar de limpiar. Tengo una junta en 20 minutos.
Él abrió la boca como para decir algo, pero la cerró. Asintió y siguió limpiando en silencio mientras yo encendía mi computadora y revisaba el orden del día. Después me enteré de toda la historia. Resultó que Rodrigo había perdido su trabajo en finanzas hacía un año. Una mala inversión que él recomendó le costó a la empresa millones. Lo despidieron y lo demandaron. Su reputación en la industria quedó destruida. Nadie lo quería contratar. Tuvo que vender su departamento para pagar deudas legales. Terminó aceptando lo único que encontró, un trabajo de limpieza en una empresa que da servicio a varias oficinas corporativas. Y la ironía del universo hizo que lo asignaran al edificio donde yo trabajaba. Esa información me la dio Claudia, de Recursos Humanos, porque al parecer Rodrigo intentó que lo cambiaran de edificio cuando se dio cuenta dónde estaba, pero le dijeron que no había otros turnos disponibles. Los siguientes días fueron surrealistas. Rodrigo llegaba a limpiar mi oficina 3 veces por semana. Al principio intentaba llegar cuando yo no estaba, pero mi horario era impredecible. A veces nos cruzábamos. Yo siempre era profesional, le decía buenos días o buenas tardes, y seguía con mi trabajo. Nunca lo traté mal, nunca le refreguí nada, pero tampoco lo traté con ninguna familiaridad especial. Era simplemente el señor de la limpieza, uno más del personal de mantenimiento que hacía su trabajo mientras yo hacía el mío. Pero hubo un momento que nunca voy a olvidar. Un mes después de ese primer encuentro, yo estaba en mi oficina tarde en la noche, cerrando una presentación para un cliente. Era como las 9. Todos se habían ido ya. Rodrigo llegó a limpiar, no esperaba encontrarme ahí. Se quedó parado en la puerta con su carrito de limpieza y me miró. Valeria, dijo mi nombre por primera vez en 5 años. Yo levanté la vista de mi laptop y lo miré sin decir nada. Él se acercó un poco y vi que traía lágrimas en los ojos. Yo solo quiero pedirte perdón, me dijo con la voz quebrada, por todo lo que te dije, por cómo te traté, por hacerte sentir que no eras suficiente. Tenías razón en todo. Yo era un imbécil arrogante que medía el valor de las personas por títulos y dinero. Mírate ahora y mírame a mí. Tú eres exitosa, feliz, poderosa, y yo estoy limpiando tu piso. Me levanté de mi silla y caminé hacia él. Lo miré a los ojos y le dije con toda la honestidad del mundo: Rodrigo, te agradezco la disculpa. Pero no necesito tu perdón para sentirme bien conmigo misma. Lo que tú pienses de mí, lo que hayas pensado, o lo que pienses ahora, dejó de importarme hace mucho tiempo. Yo no construí esta vida para demostrarte nada a ti. La construí para demostrarme a mí misma que mi valor no depende de un papel o de la opinión de alguien más. Te deseo lo mejor de verdad, pero este capítulo de mi vida cerró hace años. Ahora, si me disculpas, tengo que terminar esta presentación. Él asintió. Se limpió las lágrimas y salió de mi oficina sin decir más. Yo volví a mi escritorio y seguí trabajando, pero me di cuenta de que mis manos temblaban un poco. No de miedo ni de tristeza, sino de la emoción de haberme liberado completamente de ese peso. Esa noche manejé a mi casa, un departamento increíble en la Roma Norte que había comprado hacía 6 meses, y lloré. Pero fueron lágrimas de felicidad, de orgullo, de haber cerrado ese círculo de la forma más perfecta posible. Las semanas siguientes Rodrigo seguía limpiando mi oficina, pero ya no había incomodidad. Él hacía su trabajo, yo hacía el mío. A veces intercambiábamos un saludo cordial, nada más. Me enteré después por Claudia que él estaba tomando cursos online para reinventarse profesionalmente, que estaba intentando reconstruir su vida. ¿Y sabes qué? Me alegré por él genuinamente. No porque lo necesitara para sentirme bien, sino porque entendí que su caída no era mi triunfo. Mi triunfo era todo lo que yo había construido independientemente de él. 2 meses después de ese encuentro nocturno, Rodrigo renunció. Según me contaron, consiguió un trabajo en otra industria,
algo más modesto que lo que tenía antes, pero mejor que la limpieza. Espero que le vaya bien de verdad. Espero que haya aprendido que el valor de las personas no está en sus títulos ni en sus trabajos. Porque al final esa fue la lección que yo aprendí también, solo que desde el otro lado. Yo no soy valiosa porque ahora tengo un puesto alto y gano bien. Soy valiosa porque soy resiliente, porque soy talentosa, porque cuando alguien me dijo que no podría, lo tomé como el impulso para demostrarme que sí podía. Hoy tengo 29 años. Sigo siendo directora creativa general de Nexo. Mis campañas han ganado premios internacionales. Salgo en artículos de revistas de negocios como ejemplo de que el éxito no necesita caminos tradicionales. Pero lo que más me enorgullece no son los premios, ni el dinero, ni el título en mi tarjeta de presentación. Lo que más me enorgullece es que cada mañana me miro en el espejo y me veo a mí misma con amor y respeto. Esa es la mejor venganza que existe, no contra Rodrigo, sino contra todas las voces que intentan hacerte creer que no eres suficiente. Me preguntan mucho si me arrepiento de no haber terminado la universidad. La verdad es que no. Mi camino fue diferente y estuvo lleno de obstáculos, pero me hizo quien soy. No estoy diciendo que los estudios no importen. Para muchas personas son fundamentales y está perfecto. Lo que estoy diciendo es que no son el único camino y que nadie tiene derecho a hacerte sentir menos por elegir diferente. El mundo está cambiando. Cada vez más empresas valoran el portafolio sobre el título, la experiencia sobre el papel, la pasión sobre la credencial. Y yo soy la prueba viva de eso. Hace unos meses empecé a salir con alguien. Se llama Mateo. Es fotógrafo independiente. Tampoco tiene título universitario. Y tampoco le importa. Nos conocimos en un proyecto colaborativo y conectamos de inmediato. Él entiende mi mundo, respeta mi ambición, celebra mis triunfos como si fueran suyos. Nunca me ha hecho sentir que tengo que demostrarle nada. Nunca ha medido mi valor por lo que tengo o lo que sé. Y eso es lo que merezco. Eso es lo que todas merecemos. Alguien que nos ame por quienes somos, no por lo que logramos o los papeles que tengamos colgados en la pared. A veces pienso en esa Valeria de 23 años que lloraba en su cuarto sintiendo que nunca iba a hacer nada, y me dan ganas de abrazarla y decirle que todo va a estar bien. Que esa ruptura que siente como el fin del mundo es en realidad el principio de algo increíble. Que ese hombre que la desprecia no define su valor ni su futuro. Que ella tiene un talento enorme que el mundo necesita ver, que va a trabajar duro, que va a dudar de sí misma muchas veces, que va a tener noches difíciles y momentos de querer rendirse, pero que si aguanta, si sigue adelante, va a terminar exactamente donde necesita estar. Y a ti que estás escuchando esta historia, si alguien te hizo sentir que no eres suficiente porque no tienes los estudios correctos, el trabajo correcto, el estatus correcto, escúchame bien. Esa persona está proyectando sus propias inseguridades en ti. Tú vales por quien eres, por tu carácter, por tu talento, por tu capacidad de levantarte cuando te caen. No permitas que nadie te haga sentir pequeña. Y si alguien te deja porque no cumples con sus estándares superficiales, agradécele. Te está haciendo un favor. Te está dejando espacio para construir la vida que mereces con personas que te valoren de verdad. Al final aprendí que la mejor venganza no fue verlo limpiando mi oficina. Eso fue solo un momento simbólico, una ironía del universo. La verdadera venganza fue cada noche que me quedé despierta aprendiendo algo nuevo. Cada reto que acepté, aunque tuviera miedo. Cada vez que me levanté cuando hubiera sido más fácil rendirme. La venganza fue convertirme en alguien que ni yo misma imaginé que podía ser. La venganza fue enamorarme de mí misma y de mi proceso. La venganza fue demostrarme que yo siempre fui suficiente, con título o sin título, con novio o sin novio, con aprobación externa o sin ella. Hoy sé que perderlo a él fue ganarme a mí misma,
Y créeme cuando te digo que no hay mejor regalo que la vida te pudo dar. Porque en el proceso de demostrarle que estaba equivocado, me demostré a mí misma de lo que era capaz. Y eso nadie me lo puede quitar jamás. Si te identificaste con esta historia, déjame un like y cuéntame en los comentarios si alguna vez alguien dudó de ti y tú le demostraste lo contrario. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta. Y recuerda esto siempre. Tu valor no está en un papel, está en tu corazón, en tu talento, en tu capacidad de levantarte. Nadie que te haga sentir menos merece verte brillar. Nos vemos en el próximo video.